Vamos a continuar con nuestra tercera parte de los consejos prácticos para compartir tu fe con otros. Consejos prácticos para compartir tu fe con otros. Tres consejos en esta mañana. Y el primero es obvio, y es evidente, y es necesario, y es indispensable, si no, no estaríamos compartiendo nuestra fe. Primer punto para los que toman nota. Habla de Cristo. ¿De quién tienes que hablar? Habla de Cristo. Habla de Cristo. Miren, no nos confundamos. La gente llama a Dios a su Dios. Pero cuando tú eres explícito y claro y hablas del verdadero Dios y la vida eterna que es Cristo, eso es diferente. Así que el primer punto es habla de Cristo. El segundo, el texto es un poco largo. No seas rígido siguiendo un bosquejo. El segundo punto. No seas rígido siguiendo un bosquejo. No seas rígido siguiendo un bosquejo. Estamos hablando de consejos prácticos. No seas rígido siguiendo un bosquejo. Ahora vemos de qué se trata esto. Y el tercero, utiliza un lenguaje sencillo. Utiliza un lenguaje sencillo. Como ustedes saben, tengo por costumbre, cuando enseño, decir lo que voy a enseñar, decir lo que dije que iba a enseñar y al final decir lo que enseñé. Y eso te ayuda a entenderlo con claridad. Te estoy mencionando los tres primeros puntos. Repito, habla de Cristo. Punto número 1. Tres primeros puntos no, los 3 puntos de la enseñanza de esta mañana. Habla de Cristo. Punto número 1. Punto número 2, no seas rígido siguiendo un bosquejo. Punto número 2. Punto número 3, utiliza un lenguaje sencillo. Utiliza un lenguaje sencillo. Y ahora que veamos el versículo que vamos a tocar en ese tercer punto, se nos ayuda a entender otras muchas cosas. Pero listo, vamos a entrar en materia entonces. Habla de Cristo. Y yo hoy voy a usar pasajes que ya he usado en las últimas semanas. Porque a mí no me es molesto decirle las mismas cosas. Y para ustedes es que seguro, dice el apóstol. Amén. Entonces nuevamente quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Este es un pasaje muy claro que nos habla de cómo la gran comisión es para todo creyente, el ir y predicar el evangelio. Tú debes ser responsable cuando lo haces. Nadie que sea responsable engendra hijos para que miren a ver cómo crecen. Hechos capítulo 8 versículo 1. Hechos capítulo 8 versículo 1. Estamos hablando, habla de Cristo, el primer punto. A eso hemos sido llamados los creyentes. Hemos dicho que tú hablas con tu testimonio y hace 8 días hablamos de que somos sal y que somos luz. Recordemos que hay un error de pensar en cuanto a los hijos de Dios que la sal es mala. ¿Se acuerdan que lo hablamos? La sal es bendición. La Biblia dice que tú eres sal. Eso quiere decir que si tú eres sal, tú eres bendición, la sal es bendición. Dile a alguien, la sal es bendición. Así que no vuelvas a decirle a nadie que está salado para referirse a que está en la mala. Porque si está salado, está bendecido. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero el mundo nos ha enseñado lo contrario. Que ese le echaron la sal. Y ese se saló. Y ese está salado. Ese está llevado. No. La sal es bendición. Tú eres sal y tú eres luz en medio de las tinieblas y en medio de la corrupción de este mundo. Amén. Entonces el primer punto en esta mañana tiene que ver con abrir tu boca. Habla de Cristo. Mira lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 1. Aquí se está refiriendo a Esteban. Antes que Saulo fuera convertido, estaban apedreando a Esteban. Y estaba Saulo allí en el escenario. Saulo de Tarso, luego el Señor le cambia el nombre por Pablo y es conocido como el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Mira lo que dice el versículo 1. Y Saulo
consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La persecución para la iglesia no es algo ajeno a nosotros. Somos perseguidos y seremos perseguidos. Tenemos que entender que cuanto más estemos funcionando como iglesia de la manera correcta, mayor será la persecución. ¿Saben cuándo nos debemos preocupar? Cuando no hay persecución, porque quiere decir que todo está tan tranquilo que no está pasando nada. Tenemos que ser aquellos que alborotan el mundo. Decían algunos, esos son los que alborotan el mundo, los del camino, que luego fueron llamados cristianos, los hijos de Dios. Si tú no eres un alborotador, no estoy hablando de tirar piedra ni de ser un revolucionario, estoy hablando de ser un alborotador en el sentido de hablar la verdad y hablar a quien debes hablar bendición. Entonces es posible que necesites ser impactado de una manera mayor por Dios. Tú y yo necesitamos ser mayormente impactados por Dios. Y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ustedes recuerdan que hace unos 20 días miramos este pasaje. Y yo les decía, ¿quiénes fueron los únicos que se quedaron en Jerusalén? Los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero el resto de la iglesia fue esparcido. Eran hijos de Dios, eran creyentes, eran nacidos de nuevo. No eran apóstoles, seguramente ni profetas, ni evangelistas, ni maestros, ni pastores, porque hasta aquel entonces solamente se estaba comenzando a desarrollar estos ministerios. El primer ministerio de la iglesia desarrollado plenamente fue el ministerio apostólico. Luego comenzaron a venir otros ministerios. Bueno, el primero podríamos decir apostólico y evangelístico, porque aún antes del apóstol Pablo estaba Esteban como evangelista y otros hombres, y cuando los apóstoles fueron a predicar, pero muy posiblemente sencillamente eran hijos de Dios, normalmente hijos de Dios y ya. Y dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, versículo 2, e hicieron gran llanto sobre él. Y dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. El énfasis quiero darlo en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes eran los que fueron esparcidos? Toda la iglesia, excepto ¿quiénes? Los apóstoles. Es pensar en el tiempo de hoy. Toda la iglesia fue esparcida por diferentes lugares y los únicos que no salieron fueron los pastores. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Quiénes salieron? Toda la iglesia, excepto los pastores. Los pastores se quedaron, no fueron esparcidos. Entonces ellos no estaban haciendo lo que dice la Biblia que el resto de la iglesia estaba haciendo y debe hacer. Mira lo que dice. Pero los que fueron esparcidos, el resto de la iglesia que no eran ministros, ¿iban por dónde? ¿Iban por dónde? ¿Haciendo qué? Anunciando el evangelio. ¿Qué era lo que hacían? Anunciar el evangelio. ¿Y qué significa anunciar el evangelio? Predicar la palabra de Dios. Otra versión dice contándole a la gente, podríamos decirlo parafraseando mejor, contándole a la gente las buenas nuevas de salvación. Eso era lo que hacía la iglesia. ¿Qué era lo que hacía la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Quién es iglesia? Levanta tu mano si eres iglesia. Yo soy iglesia. Y yo soy iglesia y estoy llamado a predicar el evangelio. ¿Ustedes creen que si la iglesia hacía esto y hubo bendición, hubo persecución, pero hubo bendición, sería o no la voluntad de Dios? ¿Ustedes por qué creen que la iglesia salió a predicar el evangelio? Les voy a contestar esa pregunta. Porque el Señor le había dicho a sus discípulos, vayan por todo el mundo. Y aquí dice que iban por todas partes. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Esa fue la gran comisión que el Señor nos dejó. Es una gran comisión, no solamente para los que están en el ministerio del servicio de los 5 dones ministeriales del Hijo. Es para cada hijo de Dios el predicar el evangelio. Tú y yo tenemos la responsabilidad, pero tú y yo tenemos el privilegio de hacerlo. ¿Quiénes quieren experimentar el gozo del Señor? ¿Quiénes quieren experimentar el gozo del Señor? ¿Quiénes quieren experimentar el gozo del Señor? Yo te quiero decir, se los he dicho y se los repito hoy, no he conocido mayor gozo después, espiritualmente hablando, después de conocer a Dios,
que el gozo de predicar las buenas nuevas de salvación y que la gente se convierta. No he conocido mayor gozo. Por eso también el salmista dice: devuélveme el gozo de tu salvación. No solamente porque en salvación hay gozo, sino porque compartir salvación es muy bendecido y hay gran gozo en eso. ¿Quién quiere el gozo del Señor? Dile a alguien: ¿quieres el gozo del Señor? ¿Quieres el gozo del Señor? Predica a Cristo. Habla de Cristo a donde quiera que vayas. Ahora, mira, yo no quiero que esta iglesia sea perseguida. Yo no quiero que esta iglesia sea esparcida. No quiero que sea perseguida, no quiero que sea esparcida. Pero ¿saben cuándo fue que en realidad el pueblo comenzó a predicar? Yo te quiero animar a que des esos pinitos, esos primeros pasos. No tengas temor. Háblale a la gente. ¿Cuántos después de todas estas enseñanzas que hemos venido hablando por semanas han comenzado a tener la experiencia de pronto de acercarse a la gente o querer hablar? Ay, Dios mío, eso quiere decir que me falta predicar más. Yo sé que hay varios que han comenzado a incursionar en esto, a inquietarnos. Y eso es lo primero, que el Espíritu Santo, y esa es mi oración, Glorita, que el Espíritu Santo de Dios nos inquiete. Que el Espíritu Santo de Dios nos inquiete. Que el Espíritu Santo de Dios nos inquiete. Cierra tus ojos un minutico. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana yo te pido, inquieta a tu pueblo. Que el espíritu de cada uno de tus hijos sea movido por tu espíritu a entender la urgencia de predicar el evangelio. Señor, todos los días escuchamos noticias por los medios, evidenciando acontecimientos que nos hablan de que estamos cerca a tu segunda venida, al arrebatamiento de tu iglesia. Y sabemos, Señor, que viene una gran cosecha para la iglesia de Cristo. Queremos ser responsables en recoger esa cosecha, yendo a predicarle a otros y diciéndoles: hay un lugar en donde puedes venir a conocer de Dios, a crecer en el conocimiento de la verdad y multiplicarte en otros. Señor, que sea guardado en nuestra mente y en nuestro corazón el propósito que tenemos como iglesia, la razón por la que estamos aquí, que es traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Que sea grabado en nuestra mente y en nuestro corazón la razón de ser. ¿Por qué estamos aquí? Gracias, Dios, porque cuando eso sucede, cosas también comienzan a suceder. En el nombre de Jesús yo bendigo tu pueblo. En el nombre de Jesús yo desato bendición sobre cada uno. Recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios ahora sobre tu vida. En el nombre de Jesús has nacido de nuevo, has sido escogido para grandes cosas, no pequeñas. En el nombre de Jesús recibe la bendición ahora, recíbela ahora. En el nombre de Jesús, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea la adversidad por la que estás pasando, pero todo tiene un propósito, y el propósito es que te levantes firme y te reenfoques y entiendas cuál es la razón por la que Cristo te ha llamado, porque el Señor está vivo en medio de ti y Él no te dejará y no te desamparará. Así que desato sobre tu vida bendición. Recíbela ahora, recíbela ahora, recíbela ahora en el nombre de Jesús. Habla de Cristo, habla de Cristo. Todos fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, hablándole a la gente de Cristo. Ve por todas partes y habla a la gente de Cristo. Y aquí vuelvo a mencionar lo que brevemente mencioné. Quiero que me entiendas bien lo que te voy a decir. Préstame atención. Si alguien fuera malicioso, podría tomar la grabación y poner esa parte que yo voy a decir y decir: mire lo que están predicando allá predican herejía. Así que préstame atención a la frase completa que voy a decir. No prediques a Dios. Si alguien toma ese pedazo y dice: uy, ¿cómo así? Mire lo que dice ya ese pastor.
No prediques a Dios, porque para la gente Dios es cualquiera. Predica a Cristo y eso hace la diferencia. Predica a Cristo y eso hace la diferencia. Y cuando predicas a Cristo, estás predicando al Padre, estás predicando al Hijo, estás predicando al Espíritu Santo, quienes son Dios. Porque cuando tú hablas de Dios, dices yo, si yo conozco a Dios, yo estoy cerquita a mi Dios. ¿Cuántas personas te han podido decir esto? Pero cuando tú predicas a Cristo, estás predicando la verdad, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Prediquemos a Cristo. Segundo, no seas rígido siguiendo un bosquejo. No es que no podamos usar los bosquejos. Yo mismo soy amigo de los bosquejos y he usado los bosquejos en el pasado y he enseñado cómo se usan. Y he podido también, para la gloria del Señor, ser eficaz. Ok, gracias Inesita. Un bosquejo es como una serie de puntos organizados en un escrito que nos ayudan, que lo memorizamos y nos ayudan a contarle a la gente qué es la salvación. Te voy a poner un ejemplo. Había un bosquejo que se llamaba las 4 leyes espirituales. Inesita, te agradezco que me hayas preguntado. Te agradezco que me hayas preguntado y yo quisiera que cada vez que tengan una duda así, que de pronto yo diga una palabra que no es clara, tengan la libertad de preguntarme. Qué bueno. El bosquejo o el formato para compartir las buenas nuevas con 4 leyes eran precisamente 4 puntos. Dios le ama, el punto número 1 era Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. El segundo es el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. El tercero es necesario, el tercero es solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el cuarto es debes aceptar a Cristo como tu suficiente Salvador y Señor. Eso es una lista de 4 principios ordenados que lo podemos memorizar con los versículos para compartirle a la gente el mensaje del Evangelio. Eso es un bosquejo. Pero si de pronto yo tengo el bosquejo de memoria, lo he memorizado y lo he aprendido, y cuando estoy hablando con la persona se me olvidó cuál era el punto 3, me quedé bloqueado. ¿Y ahora qué era lo que decía? Espere un minutico, a ver, espéreme. Entonces saca los apuntes, espere. Pues eso no es una conversación fluida, ¿cierto? Con alguien. Eso es como el vendedor que se le olvidó el bosquejo. Espéreme. Sí, lo que le tengo que decir ahora es esto. Mire, entonces esto. No. Se supone que debe haber una fluidez. Por eso cuando dependemos de un bosquejo y no del Espíritu Santo, podemos enredarnos en la predicación de la palabra. Pero el bosquejo, ¿me expliqué lo que es el bosquejo? ¿Sí? El bosquejo nos ayuda. ¿Tú vas a decir? Es un resumen. Correcto. Es correcto, esa palabra está bien. El bosquejo es un resumen de esos puntos condensados que nos hablan de las verdades que nos llevan a entender qué es el mensaje del Evangelio, respaldado por unos versículos. Eso podríamos decir un resumen, una lista de aspectos resumidos que nos hacen entender qué es la salvación. Ahora, cuando tenemos el bosquejo y lo manejamos al derecho y al revés, pues es una herramienta. Se vuelve una herramienta y tiene que ser una herramienta. No es que nosotros estemos sujetos al bosquejo, es que el bosquejo esté sujeto a nosotros y lo usemos cuando lo necesitamos. ¿Me estoy explicando? Pero lo mejor en todo caso, con bosquejo o sin bosquejo, es depender del Espíritu Santo. Marcos capítulo 13, versículo 11. Y este pasaje lo habíamos mencionado también semanas atrás. Como te dije al principio de la enseñanza, voy a tomar pasajes que ya había enseñado en el mensaje de hoy para reforzar lo que estamos aprendiendo. Marcos capítulo 13, versículo 11. Lo más importante es depender del Espíritu Santo. Lo más importante cuando estamos compartiendo nuestra fe es depender del Espíritu Santo. Yo sé que muchos han tenido la experiencia aquí de sorprenderse de cómo Dios los ha usado para hablar a otras personas y cómo han salido de su boca palabras que ni siquiera pensaron que alguna vez saldrían.
Eso no es la excusa para no prepararnos. Hace 8 días hablamos de que debíamos prepararnos en el conocimiento de la palabra, pero tenemos que depender del Espíritu Santo. Un balance completo, un equilibrio completo. Marcos capítulo 13, versículo 11 nos dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No sois vosotros los que habláis, sino ¿qué? Sino el Espíritu Santo. ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo. Ahora, esta es una situación que nos muestra un principio en unas circunstancias distintas. ¿Cuáles eran las circunstancias que el Señor estaba mencionando aquí? La circunstancia era la siguiente: cuando a los hijos de Dios, a los apóstoles, los entregaran en la cárcel, no tenían que preparar lo que iban a decir, sino que el Espíritu Santo iba a poner las palabras que ellos deberían decir para que se cumpliera el propósito de Dios con aquellas autoridades que los habían arrestado. ¿Me estoy explicando? Pero el principio es el mismo. Es el Espíritu Santo el que te guía a decir lo que debes decir cuando necesitas hablar del Señor. Debes depender del Espíritu Santo, porque tú y yo solo somos canales de bendición. Somos, como dijera un hombre de Dios hace muchos años, somos como mangueras a través de las cuales el agua del Espíritu fluye para regar a muchos. Pero lo importante no es la manguera, lo importante es el agua. Pero es necesaria la manguera para que se focalice. ¿Cuántos han regado maticas con una manguera? Si no tuvieran manguera, ¿cómo harían para regar las maticas? La llave está, pero no llega hasta allá. Con un atomizador, o sea que seamos mangueras o atomizadores. O baldes. Eso, cualquier cosa que sirva para trasladar el agua del Espíritu. Somos, que lo que quieras. Algunos somos como atomizadores, otros pueden ser como baldes, no importa. No, yo soy como manguera más bien. Lo importante es llevar el agua, ¿verdad? Lo importante no es el medio a través del agua, a través del cual el agua fluye. Lo importante es el agua. Pero ¿qué pasa si no está el medio? Dios necesita usarte como medio. ¿Me estoy explicando? Se están imaginando las mangueras y los baldes. Es el Espíritu Santo del que debemos depender. Cuando tú sales, dile: Espíritu Santo, guíame a la persona a la que tú quieres que yo hoy le hable de Cristo. Espíritu Santo, confío en ti y dependo de ti. Puedes hacer esa oración. Espíritu Santo, yo sé que tú darás las palabras que yo deba decir en esa misma hora. Tú me darás las palabras. ¿Y sabes qué? Él va a escuchar esa oración porque estás orando de acuerdo con su voluntad. Y tú te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer a través de ti. Y tú vas a decir: uy, yo pensé que estas palabras solamente podían salir de un hombre de Dios, de un ministro, de un pastor, y no de mí. Te vas a sorprender porque vas a hablar cosas extraordinarias que ni siquiera tenías en tu mente que podías decir. Y vas a confiar en que cuando abras tu boca, el poder de Dios va a fluir. Y no te sorprendas si de pronto estás hablando con alguien y la persona comienza a llorar. Es el Espíritu Santo que está sobre ti y está haciendo la obra en la vida de la persona. No te sorprendas si estás hablando con una persona y de pronto la persona comienza a reír. Es el Espíritu Santo que está obrando allí. No te sorprendas si de pronto estás hablando con una persona y la persona comienza a estremecerse o se le tuercen las manos así. Pastor, eso es del diablo. Cuando la unción del Espíritu Santo fluye en ti y a través de ti sobre una persona, se pueden aún manifestar los demonios. Y tú sencillamente, sin preocuparte, vas a decir: en el nombre de Jesús, ato todo lo que no es de Dios. Amén. No tienes que gritar. Es suficiente con que en fe hagas una oración como esa. Pero la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
Así que no te sorprendas si estás hablando con una persona y la persona es sana en el nombre de Jesús por el poder de Dios. Porque cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tienes el respaldo de Dios y la unción del Espíritu está contigo, sobre ti y para los que están a tu alrededor. Así que cree en el nombre de Jesús. Lo que tú vas a declarar sobre la persona, eso va a ser en bendición, porque serás guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que ahora eres sana. Y va a venir la sanidad sobre la persona con la que estás hablando, porque Dios te respalda, porque no estás solo, porque lo que tú estás haciendo es transmitir lo que viene de Dios. No es tu mensaje, es el mensaje de Dios. No es tu elocuencia ni tu buena manera de hablar, son las palabras que el Espíritu Santo de Dios pone en tu boca. Saquemos, y es el punto que viene, el lenguaje religioso que la gente no quiere oír. Pero dejemos que el Espíritu Santo ponga las palabras. Y los dones que tú tienes van a fluir cuando compartas tu fe. ¿Quieres ver el poder de Dios obrando en ti y a través de ti? Predica el evangelio lleno del Espíritu. Dile: Señor, yo quiero predicar el evangelio y yo quiero ser lleno del Espíritu y quiero ver tu poder. ¿Saben qué? ¿Saben que también se evidencia el poder de Dios cuando la gente te dice no? No pienses que a todas las personas a las que les vas a compartir te van a decir sí. Y no te desanimes porque te digan no. Bendícelos. Sacude el polvo de tus pies. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por las casas, háblenles, donde los reciban, desaten la paz, donde los rechacen, recuerden, no los rechazan a ustedes, rechazan al que los envió, me rechazan a mí. Sacudan el polvo de sus pies y sigan al siguiente lugar. Pero allí está Dios en el asunto y el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sabes tú si aquel que ese día te rechazó, otro día a otra persona le diga: ¿sabe qué? Alguien me había hablado de esto y ahora entiendo que necesito a Jesús? Y la palabra, como una semilla que da fruto, quedará sembrada. No depende, tú no dependes de la tierra en la que vas a depositar la semilla. Eso es entre Dios y la semilla, perdón, entre Dios y la tierra. Tú eres un sembrador. Amén. Debes sembrar la semilla de la verdad de Dios. ¿Están conmigo? Tercero, utiliza un lenguaje sencillo. Utiliza un lenguaje sencillo. Procura hablar un lenguaje que la gente entienda. No uses un lenguaje religioso y a veces sin entendimiento. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Saben qué? A veces decimos amén cuando no hay que decir amén. A veces somos tan religiosos los cristianos que usamos mal las palabras. Y hay un ejemplo que algún pastor decía alguna vez: y el diablo lo cogió y le dio vueltas y lo volvió naco, y todos dicen amén. Yo sé que aquí todos saben lo que significa la palabra amén, pero por si acaso alguno no la sabe o no la recuerda, yo te quiero decir: la palabra significa que así sea. Entonces tú tienes que decir amén cuando debas decir que así sea. Dile a tu vecino: que así sea. Procuremos quitar de nuestra boca el vocabulario religioso, porque a veces parecemos extraterrestres a los que son de la tierra. Somos extraterrestres, pero mientras estemos en esta tierra, comportémonos como terrícolas. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Bien, vamos a ver el pasaje que respalda lo que te estoy compartiendo. Ponte en el lugar de la persona con la que estás hablando. Yo sé que algunos, antes de ver el pasaje, algunos antes de conocer al Señor escucharon a alguien que les habló de Cristo. Y de pronto de algunas de esas personas ustedes dijeron: uy, este es un loco. Seamos más cercanos a las personas. Acerquémonos a ellos. Entendamos su manera de pensar. Seamos como ellos. No para el pecado, pero para poder hablar el mismo lenguaje. Primera de Corintios capítulo 9,
versículo 19 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 en adelante. Mira la actitud del apóstol Pablo. Mira la postura del apóstol Pablo frente a hablar de Cristo, a compartir la fe y a predicarle a muchos y a ser discípulos. Lo hablaremos más adelante, pero tú y yo tenemos el privilegio de hacer discípulos. Estamos en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a ¿cuántos? Algunos. No a muchos siquiera dice, mucho menos a todos. Dice algunos. Y dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. La palabra de Dios es clara. El apóstol Pablo no está diciendo que él se hizo un fornicario con los fornicarios. No está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que se acercó a las personas que pudieran tener una manera de pensar y se comportó como si fuera uno de ellos, para que el lenguaje fuera fácil de comprender para ellos. Y esto es un arte que está acompañado por la unción del Espíritu Santo. Todos los domingos nosotros este mensaje lo enseñamos a los niños. Pero si yo enseño este mensaje a los niños con las mismas palabras que se los enseño a ustedes, no lo van a comprender tan fácilmente. Entonces, cada semana yo hago el trabajo de pasar la enseñanza que el Señor me ha regalado a los adultos en un bosquejo para niños. Y lo hablamos a los niños, lo enseñamos a los niños. ¿Para qué? Para que los niños nos puedan entender en su lenguaje. Porque si muchas veces para nosotros siendo adultos hay palabras de la Escritura que se nos dificultan, tanto más para un niño, aunque nos sorprenderíamos de la inteligencia de nuestros pequeños. Pero de la misma manera, cuando queremos acercarnos a alguien, debemos buscar no ser como ellos para pecar de la manera en que ellos pecan, sino tener un lenguaje que sea fácil de comprender para ellos. Nunca le digas a una persona: voy a clamar en el nombre de Jesús para declarar que todas las raíces de iniquidades sean quitadas y las garras de Satanás sean quitadas de tu vida en el nombre de Jesús. ¿De qué está hablando? Más bien puedes decirle: si tú me permites, yo quiero pedir a Dios que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Y eso lo va a entender la persona. Tú no tienes que decirle que las garras de Satanás van a ser quitadas de su vida, aunque sabemos que eso va a suceder. Pero tú debes hablar un lenguaje que sea fácil de comprender. ¿Me estoy explicando? El Señor te va a dar la gracia en medio de tu trabajo, en medio de tu estudio, los que todavía están en actividad académica, en medio de tu casa, en medio del vecindario, en medio de donde sea que tú te muevas, tu empresa, para ser como las personas, no en el pecado, sino en acercarnos a ellos. La gente quiere identificarse con alguien. ¿Saben por qué existen las pandillas y por qué existen ¿cómo se llama? Las culturas urbanas? Porque hay gente, los muchachos necesitan tener una identidad, necesitan que alguien los acepte, sentirse aceptados. Dicen: si en ese parche todo el mundo usa el blue jean roto,
¿Cuántos han visto blue jeans rotos? En mi época comenzó la moda de los prelavados. Uno compraba el blue jean al principio y la primera lavada, eso había que pagar esconderos a peso porque el azul del índigo, eso salía por todo lado. Entonces luego llegó la modalidad de los prelavados. Entonces ya le entregaban a uno el blue jean prelavado y ese no desteñía. Y después vino la modalidad del blue jean prearrugado. Y el descaderado. Aquí tenemos a Marujita, que es experta en modas, ¿no? Y ahora una cosa que no cabe en mi mente, pero eso son las culturas y las modas, eso no cabe en mi mente, es el blue jean prerroto. A ti ya de una vez te lo entregan roto, porque tarde o temprano los blue jeans se rompían, ¿sí o no? ¿Cuántos tuvimos blue jeans rotos en las rodillas? Por acá, por la parte de atrás. Ahora ya te lo venden roto, ya no tienes que esforzarte por gastarlo, sino que ya viene pregastado. Pero eso son modas. ¿Pero a qué voy con esto? Son culturas. Entonces, yo recuerdo cuando yo tenía ya pues menos que las edades de mis hijas, unos 12, 13 años, yo quería vestirme como la gente se vestía porque me quería sentir aceptado. En esa época, en mi época, estaba de moda Richie Ray y Bobby Cruz en la salsa, y yo era un salsómano. Y entonces yo tenía que comprar los zapatos con la bombita aquí. ¿Alguno usó esos zapatos? Con la punta con una bombita acá. ¿Tú los usaste, Alvarito? Es que tú eres de mi generación. Chócala, hermano. Y esos eran los zapaticos así. Y ¿alcanzaste a usar bota campana? Eso, claro, bien. Y el cuellito así largo, grande aquí y tal. Y era el paso de salsa. Pero hay de que uno saliera sin eso. Era uno el raro. Entonces, la gente tiene una necesidad de aceptación. ¿Qué? No. Mi afro era natural. Yo me dejo crecer un poquito el cabello y no me crece a lo largo, sino a lo ancho. Yo crecí a lo largo, pero mi cabello crece a lo ancho. Necesidad de aceptación. La gente necesita ser aceptada. Y Cristo acepta a la gente como es. No para que permanezcan así, sino para que sus vidas sean enderezadas. ¿Por qué rechazamos a la gente? No rechacemos a la gente. Si tú ves una persona en la calle que está con los 1000 aretes y colgandejos y zarcillos y marcado hasta los huesos, no le digas, uy, no, acércate a él. Porque él lo que tiene en su cuerpo grita, necesito aceptación. Necesito que alguien me entienda y alguien me ame. Pero si tú vas legalistamente y le dices, eso es del diablo, todas esas marcas en su piel, se va derecho para el infierno. ¿Para dónde lo vas a mandar? Pues más se va a ir para allá. Pero si tú le aceptas como es, acéptale, ámale, acércate, entra en esa comunión, en ese lenguaje. Yo no tengo la convicción ni llegaría a ese punto, pero conozco hombres que entiendo aman a Dios, que se han perforado sus orejas y se han puesto tatuajes para acercarse a muchachos así. Si Dios se los dijo, yo no soy quien en decirlo. Yo veo principios bíblicos que hablan que no debemos marcarnos la piel. Enseñémoslo, claro, pero permitamos que la gente se acerque a Dios. No lo rechacemos, acerquémonos a ellos. Amén. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. No para compartir y hacer las mismas cosas que ellos hacen, sino para que haya un sentir de aceptación y puedan decir, hay alguien que realmente me quiere escuchar. Dios los quiere escuchar, Dios se quiere acercar, Dios hizo el máximo esfuerzo posible y es enviar a su Hijo como un puente, yendo a la cruz para que aquellos que no le conocen le puedan conocer. ¿Quién eres tú o quién soy yo para rechazar a estas personas? Yo te digo que aún el más satanista de los satanistas, si Dios no te ha llamado a predicar a los satanistas, no te metas allá. Pero el más satanista de los satanistas puede convertirse, es una guerra tenaz. Pero uno de los pastores grandes de esta ciudad estuvo en prácticas de brujería antes de convertirse y hoy es un hombre de Dios que mucha gente hace más de 35 años predica el evangelio y mucha gente ha conocido al Señor por su vida. Así que no menospreciemos a nadie.
porque piense, diga, haga o se conduzca o se comporte de determinada manera. La Biblia dice, que el apóstol Pablo lo dice, que no debemos dejar de juntarnos con los que tienen prácticas del mundo, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Lo que sí dice es que no nos juntemos con los que llamándose hermanos hagan esas cosas. Eso ya es diferente. Entonces, si tú tienes un hermano en la fe que se supone que ha conocido al Señor y se ha convertido y sigue las mismas prácticas pecaminosas, repréndelo en el nombre de Jesús, con amor, con espíritu de mansedumbre. Exhórtalo diciendo lo que debe salir de su condición. Sigamos el proceso bíblico que sabemos que tenemos que seguir. Y si finalmente la persona, después de seguir ese proceso bíblico que Jesús nos lo enseñó, no acepta, debemos tenerle por gentil y publicano. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de los que no conocen a Dios. A ellos tenemos que acercarnos y hablarles la verdad y no parecer bichos raros, porque a veces la gente no se acerca porque dice: esos son rarísimos, esos son más raros, esos aleluyas. No se acercan, ni sienten identidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: aunque yo no esté sujeto a la ley, me he hecho como si fuera un judío. Una cosa es como si fueras y otra cosa es ser. ¿Estoy explicando? Entonces, busquemos acercarnos a la gente, hablemos el mismo lenguaje, procuremos que la gente pueda identificarse con nosotros y entonces estaremos ganando a las personas y estaremos también ganándonos el derecho a ser escuchados. ¿Sabes cómo tú y yo nos ganamos el derecho a ser escuchados? Escuchando. ¿Cuántos oídos tienes tú? ¿Cuántas bocas? Dios nos dio una boca para hablar la mitad de lo que escuchan nuestros oídos. Deberíamos escuchar el doble de lo que habla nuestra boca. Pero a veces estamos tan afanados y retacamos y es que usted en el nombre de Jesús y tiene que... Y la gente dice: no, yo no me quiero ni acercar. Escuchemos a la gente. Acerquémonos a la gente. Entendamos a la gente. No compartamos el pecado de la gente, pero procuremos entender su corazón. Miremoslos como Dios los mira. Por eso cantábamos: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No sé si pudiéramos tener, no lo preparé, una canción de Santiago Benavides, La mirada de Jesús. ¿Será que la podemos conseguir por YouTube y la pudiéramos colocar? Esta es una canción que nos va a hacer entender, si la logramos ubicar, porque hasta ahora se me ocurrió, no la preparé. Así que si mi hija me ayuda a encontrarla, creo que se llama La mirada de Jesús, de Santiago Benavides. Yo tanto les había hablado de Santiago Benavides que algunos los conocieron el 20 de julio, ¿lo conocieron a Santiago Benavides? Ahí está, ¿la tienes ahí la canción? ¿Tiene buen volumen tu celular? ¿No? Espérame, gracias Alvarito, sí, espérame, ténmela ahí, no la saques, porfa. ¿Sí? No, ese no es. Sí, esta. ¿Ahí la tienes? ¿Dónde está el micrófono? Que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta. Ok, gracias, Janecita. Pero tenemos conectado aquí, bueno, ¿tú lo puedes amplificar desde allá? Gracias. Gracias, Janecita. Gracias, Alvarito. Escuchemos esta canción. La mirada de Jesús, de Santiago Benavides. La mirada de Jesús. Ponla desde el principio, por favor.
Presta la atención a la letra. Un poquito más altico. ¿Cómo es la mirada Ahí. de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada? Cierra tus ojos y piensa en lo que está diciendo la Para el canción. niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo, mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Señor, ayúdanos a mirar como tú miras, no con desprecio, sino con amor, entendiendo la historia que hay detrás, sabiendo que cada uno tiene algo profundo en su corazón que solo tú puedes Y suplir. también para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, 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 para que así mires tú. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar como tú miras, a hablar de ti, Señor, a usar un lenguaje que sea sencillo, a ser movidos por tu Espíritu Santo y guiados por tu Espíritu Santo. Danos la gracia, Señor, que no rechacemos a nadie por su condición, por su pecado, por su maldad, por su estilo de vida, porque tú le miras con amor, tú le miras con una mirada de perdón, tú le miras sabiendo la historia que hay detrás de esa persona, que podamos ser sensibles a la necesidad de los que están afuera. Y dile al Señor, perdóname todas las veces que he rechazado personas que no te conocen porque me desagradan. Perdóname, Dios, porque tú no las rechazas. Y cuando yo lo hago, estoy contradiciendo tu amor, tu perdón y tu salvación. Ayúdame, Señor, a amar a los que no te aman, para que al predicarles el Evangelio puedan comenzar a amarte como yo quiero amarte y puedan ser salvos como tú me has dado la salvación. Dile al Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, en el nombre de Jesús, ayúdame. Gracias, Jesús, porque tú lo haces en mi vida. Gracias, Señor, porque tú lo haces en mi vida. Oramos, Señor, en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Y podemos decir
Amén y amén. Amén. Vamos a terminar allí. Les quiero recordar la necesidad de, como creyentes, dar testimonio y votar en esta mañana. Nos queda hasta las 4 de la tarde, si alguno ya fue a las urnas, amén. Si no, vayan. Y yo les animo a que en conciencia votemos y por favor no votes en blanco, escoge un candidato, escoge a alguien, porque cuando lo haces estás quitándole